Hola, ¿qué tal estás? Una semana después del último episodio, aquí estamos de nuevo, con la disposición renovada para ofrecer una mirada crítica a la Iglesia, siempre con el horizonte claro de una triple perspectiva: la informativa, la propositiva y la performativa, siguiendo la línea editorial de Vida Nueva. Hoy vamos a concentrar los esfuerzos en la situación de la Iglesia en Nicaragua. Y para ello, antes de iniciar nuestro propio camino, nos detendremos unos instantes a escuchar la posición oficial de la Iglesia Católica sobre este país de Centroamérica. Hace unos días, el pasado 29 de septiembre, el secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, el arzobispo Richard Gallagher, se dirigió a la Asamblea de las Naciones Unidas reunida en Nueva York. La Santa Sede presta especial atención también a la situación en Nicaragua y confía en que se puedan garantizar totalmente la libertad religiosa y otros derechos fundamentales de los individuos y la sociedad. La Santa Sede reitera la necesidad de que haya una participación sincera, respetuosa y constructiva en el diálogo para encontrar soluciones que fomenten la paz y la armonía en el país. Navegar por la vaguedad del lenguaje diplomático es a veces una tarea compleja. Sin embargo, en esta ocasión, Richard Gallagher lo puso fácil. La Santa Sede está preocupada por la garantía de la libertad religiosa y otros derechos fundamentales en Nicaragua, y pide la participación sincera, respetuosa y constructiva. Para contrastar esa preocupación institucional con la vida cotidiana en el país, vamos a contar con el testimonio de Rafael Aragón, un misionero español que dedicó 45 años de servicio en este país de Centroamérica y que vive actualmente exiliado en Costa Rica. Sus palabras también las encuentras en el número de Vida Nueva de esta semana, así que te lo puedes dejar a mano para completar una visión de conjunto. Acomódate, que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 226º episodio. El podcast de Vida Nueva. Antes de nada, conozcamos a la otra voz que nos va a acompañar hoy. Rafael Aragón es oriundo de Caleruega, el municipio de Burgos donde nació Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores. Allí pasó los primeros años de vida hasta que comenzó la formación en el Seminario Dominico de León. Tras el proceso formativo, llegó inicialmente a Costa Rica. Y me ordené sacerdote y me vine a Costa Rica, y aquí es donde yo sentí, en primer lugar, con la comunidad de dominicos en San Pedro de Montes de Oca, la comunidad formadora de dominicos, donde di un paso muy importante. En la formación, ya he dicho que fue una formación abierta, progresista, de la teología europea, con grandes teólogos formados en Lovaina, en Friburgo, en París y en Roma, pero era una formación intelectual, no desde la realidad. En el año 72 se publicó la Teología de la Liberación, el libro de Gustavo Gutiérrez, en Sígueme, y algunos profesores hicieron unas críticas a Gustavo Gutiérrez, que era, bueno, pues hay un latinoamericano que quiere abrir una línea de reflexión novedosa. Donde yo me enraicé en esos planteamientos novedosos de Gustavo Gutiérrez fue en San José de Costa Rica, con un equipo de pastoral que íbamos a los pueblos campesinos de San José, pero íbamos a promover el liderazgo en la iglesia y el liderazgo social, con el método de Pablo Freire, el brasileño, el pedagogo de la educación popular de Pablo Freire. A modo de contexto, decir que Paulo Freire fue un pedagogo brasileño conocido por su forma de hacer una pedagogía crítica desde la autonomía de los individuos. Freire, hacia 1970, publicó un libro titulado Pedagogía del oprimido, cuya dedicatoria es la siguiente: a los desarrapados del mundo y a quienes, descubriéndose en ellos, con ellos sufren y con ellos luchan. Con esa perspectiva pedagógica de fondo aplicándola al desempeño misionero, Rafael Aragón
sigue hablando así con Vida Nueva. Esa participación en ese equipo de laicos y de sacerdotes que formamos en San José para trabajar en un proceso evangelizador, en un proceso social y también para crear la conciencia crítica, me abrió un camino novedoso para mi trabajo pastoral. Estuve 4 meses con ese equipo en San José y después me destinaron a la parroquia campesina de Guanacaste, en Santa Cruz de Guanacaste, una parroquia con 120 comunidades campesinas. Éramos 4 frailes en la parroquia y nos planteamos seriamente un proceso evangelizador para despertar el liderazgo campesino en la Iglesia. Era todavía la época en que Nicaragua estaba gobernada por la dinastía de los Somoza, de manera que este misionero pudo conocer en Costa Rica a exiliados por ese régimen. Y el maltrato que percibió hacia el pueblo nicaragüense llevó a Rafael Aragón a dar un paso adelante e instalarse en Managua, la capital de Nicaragua. Poco después se produjo la revolución sandinista que acabó con los Somoza. Y antes de continuar, un pequeño inciso. Rafael Aragón dejó Costa Rica para aterrizar en Nicaragua, pero ¿qué se decía en esa época en Costa Rica sobre su país vecino y el papel de la Iglesia? Pues esta es una cuestión muy interesante. El profesor Leonardo Astorga de la Universidad de Costa Rica conoce en profundidad la prensa del país durante los primeros años del gobierno sandinista. Astorga expone que, por ejemplo, el diario La Nación presentaba al sandinismo como ateo, comunista y antidemocrático, y construyó una imagen de la Iglesia como víctima heroica perseguida por el régimen, criticando la Iglesia popular y la teología de la liberación como formas de manipulación ideológica marxista. Por otra parte, el Eco Católico, el diario oficial de la Conferencia Episcopal Costarricense, rechazó a la Iglesia popular por desobedecer al Papa y por promover un cisma político, defendiendo así una visión tradicional de la Iglesia como madre y maestra por encima de la política. En cuanto a los diarios Libertad y Universidad, estos defendían a la Iglesia popular y la teología de la liberación como expresión de la justicia social, justificando así la presencia de sacerdotes en el gobierno revolucionario y criticando a la Iglesia jerárquica por aliarse con sectores reaccionarios y con los partidarios de la contrarrevolución instigada desde ámbitos bajo influencia estadounidense. El profesor Leonardo Astorga dice lo siguiente. En un principio, durante la insurrección final y los primeros meses de gobierno sandinista, las relaciones entre la Iglesia y el Frente fueron cordiales. La Conferencia Episcopal Nicaragüense en junio de 1979 emitió una carta pastoral justificando la insurrección y al mes siguiente otra saludando el triunfo sandinista, mientras que en 1980 los comandantes reconocían el papel desempeñado por Obando y Bravo en la lucha contra Somoza. Sin embargo, rápidamente a finales de 1980 la cordialidad entre Iglesia y gobierno empezó a desaparecer, dando paso al enfrentamiento. La salida de Alfonso Robelo y Violeta Barrios de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y la presencia de sacerdotes en puestos de gobierno fueron elementos que la Iglesia criticó abiertamente, catalogándolos como muestras innegables de las tendencias hegemonizantes del régimen. De esos primeros años de una Iglesia coordinada con las esperanzas del pueblo nicaragüense por un futuro mejor, habla Rafael Aragón. Quisimos, como equipo de 3 jóvenes, en un barrio popular de Managua, había varios ambientes de chabolas, pues un barrio popular. Bien, pues allí fuimos los 3 frailes, iniciamos todo un trabajo de formación de comunidades eclesiales de base. Nos dividimos el barrio y todas las noches, de 6 a 9 de la noche, convocábamos a la población en casas particulares, como unas 60 o 70 familias o gente, participaba en las reuniones
y íbamos primero a conocer el barrio, cuáles eran sus problemas, sus necesidades, sus inquietudes, cómo veían el proceso de la guerrilla que estaba clandestina en esa época, pero había una conciencia muy inquieta por conocer todo el problema de la guerrilla en Nicaragua. Aquella primera etapa fue dando pie a otra mucho más marcada por la oposición del gobierno nicaragüense. 45 años me dediqué a trabajar en las distintas parroquias en casi todo el país, dando cursos de formación bíblica. Y esa formación bíblica despertaba pues una conciencia crítica con la sociedad y una participación activa en la vida de la Iglesia. Últimamente pues tuve que dejar mi trabajo pastoral en la formación de los delegados de la Palabra de Dios y me hice con una radio en Chinandega, Radio Veritas. Unos 15 años trabajé en Radio Veritas y la radio, una radio comunitaria para animar a los movimientos sociales. Trabajamos en la formación de la conciencia crítica y esto nos llevó a tener planteamientos profundamente críticos con la lógica del gobierno en la insurrección de lo que yo llamo la conciencia crítica del 2018. Esta participación en la radio me llevó al asedio, a la persecución. Tuve que esconderme en distintos momentos por los programas críticos que hacíamos con las políticas del régimen de Ortega Murillo y después ya tomé la decisión de cerrar la radio y salir a España para chequeos médicos y distanciarme un tanto de los problemas que provocó los programas que tenía en la radio. Yo salí con la esperanza de que pronto podría regresar a Nicaragua, que en la realidad del régimen no se iba a consolidar el proyecto de represión que el régimen tenía. Y desde esa realidad pues pensé 6 meses en España, chequearme los médicos y volver a Nicaragua. Cuando pedí mi regreso, la agencia de viajes me dijo que no podía entrar al país y me vine a Costa Rica, a la comunidad de dominicos de Heredia, donde estoy viviendo actualmente. El dominico Rafael Aragón vive en Costa Rica, pero sueña con poder regresar a Nicaragua, donde desarrolló una vida entera de misión y servicio. Si en el comienzo del sandinismo en la política nicaragüense la Iglesia estaba dividida entre quienes se aferraban a un cristianismo separado de la vida cotidiana y quienes trasladaban a la vida del pueblo el humanismo cristiano, a partir de 2006-2007, cuando Daniel Ortega regresa al poder, el panorama resulta ser distinto. La consolidación de un gobierno autoritario y de una dinastía familiar similar a la de los Somoza lleva a la Iglesia a adoptar posiciones críticas y prodemocráticas. El sociólogo Sergio Cabrales de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala afirma que una creciente literatura sociológica enfatiza que las instituciones religiosas han servido como factor esencial para el surgimiento, la escalada y el éxito de movimientos sociales y actores políticos, con una gran capacidad para estimular la disrupción, los movimientos sociales, los conflictos o para legitimar el statu quo. Por tanto, cuando la Iglesia se posiciona de forma contraria al régimen político de Nicaragua y este responde con encarcelamientos, persecuciones y expulsiones, indica que las cabezas al frente del régimen toman conciencia de ese papel histórico de la Iglesia como agente de cambio social. ¿Cuál es la solución que idea el gobierno? Bueno, pues usurpar esos motores de cambio y los símbolos asociados a ellos. Un ejemplo concreto. En agosto de 2025, el gobierno nicaragüense expropió el internado San José de Jinotepe, en el departamento de Carazo.
estaba administrado por la Congregación de las Hermanas Josefinas y llevaba en funcionamiento 40 años. Las religiosas fueron acusadas de delitos tales como torturar y asesinar a sandinistas durante las manifestaciones antigubernamentales de 2018, las mismas en las que las fuerzas del Estado habían estado disparando contra los manifestantes. El 18 de agosto de este año se hizo un anuncio oficial. Ese mismo recinto quedaba inaugurado como Centro Educativo Bismarck Martínez, ofreciendo modalidades de educación inicial, primaria y secundaria. La ministra Mendy Arauz dijo literalmente que entregaba esa nueva obra a las familias jinotepinas y afirmó que la misma formaba parte de la política de gratuidad de la educación con más alta calidad. En la segunda parte del episodio quizás descubramos el tipo de calidad al que hacía referencia la ministra. Esta semana Vida Nueva no dedica sus páginas únicamente al tema de Nicaragua. Encontramos también una noticia sobre la madurez y acompañamiento de los ministros ordenados a raíz de acontecimientos como el sacerdote detenido por posesión de drogas o el del presbítero malagueño acusado de sedar y agredir sexualmente a 4 mujeres. El pliego central está dedicado al legado del Papa Francisco para la Amazonía, ahora que está por concluir el 10º aniversario de la encíclica Laudato Si. Encontramos también la Crónica Vaticana de la mano de Antonio Pelayo, donde podemos leer sobre el primer viaje apostólico de León XIV y la exhortación Dilexit Te. Para no perderte estos y otros contenidos, considera ahora suscribirte anualmente a Vida Nueva para tener acceso y recibir 47 números cada año. Para tener más información, pásate por vidanuevadigital.com/suscripciones. Continuamos ahora con la segunda parte del episodio. Escuchamos al dominico Rafael Aragón, quien comparte con Vida Nueva su preocupación por la persecución a sacerdotes de los últimos tiempos. Otro problema que nos preocupa profundamente en la Comisión de Derechos Humanos es el tema de la persecución religiosa en Nicaragua. Estamos 22 o 24 sacerdotes expulsados de Nicaragua en Costa Rica. La mayoría son nicaragüenses. Yo soy nacionalizado nicaragüense, pero de origen español. Está un obispo, el obispo de Ciuna, Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega, está expulsado en Guatemala. Es el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Monseñor Oscar Rolando, después de estar tiempo largo, de año y medio, no sé cuánto tiempo, estuvo en la cárcel por las negociaciones con la Santa Sede, fue trasladado a Roma. Y allí está también, pues, limitado, muy limitado, en su presencia pastoral y en su trabajo profético, puesto que Monseñor Rolando Álvarez fue un gran profeta y por eso estuvo castigado, reprimido, perseguido. Por todo lo que se diga es poco lo que hicieron con Monseñor Rolando en la prisión. Y Monseñor Silvio Báez, que fue sacado de Nicaragua a petición del Papa Francisco, que no quiso tener otro mártir en Centroamérica y le pidió que saliera para proteger su vida al Vaticano. En el Vaticano no encontró un espacio adecuado y está en Miami. Bien, pues con los obispos hay centenares de religiosas y religiosos y sacerdotes que hemos tenido que salir o han sido expulsadas de Nicaragua o no nos han dejado entrar a ejercer nuestro ministerio pastoral.
Es interesante que Rafael Aragón utilice la expresión otro mártir en Centroamérica. Enseguida nos viene a la memoria un nombre: Monseñor Romero. Y digo que es interesante porque Monseñor Romero también tuvo su parte en las protestas nicaragüenses de 2018. Fue asesinado el 24 de marzo de 1980 y el domingo 14 de octubre de 2018 el Papa Francisco lo hizo santo junto a Pablo VI y otros beatos. Tuvo un papel activo en las revueltas nicaragüenses porque ambas partes recurrieron a su memoria, pero con propósitos distintos. La Iglesia presentó a Romero como un mártir de la justicia y los derechos humanos, mientras que el régimen lo instrumentalizó como símbolo de paz frente al odio opositor. Este reencuadre de la significación de Romero no duró mucho y luego cada una de las partes saltó a otros símbolos para su respectiva causa. Lo curioso es que el propio gobierno de Ortega y Murillo se valiera de San Óscar Romero para dar credibilidad a la respuesta militar ante las protestas. ¿Por qué entonces, si existe una persecución a la Iglesia, el gobierno de Nicaragua se apropia incluso de los santos? Rafael Aragón dice lo siguiente. Pues yo creo que el planteamiento que el régimen de Rosario Murillo y Ortega, y Daniel Ortega, pues no es la lógica de la consigna del marxismo, que la religión es opio del pueblo y hay que terminar con la religión para liberar las conciencias oprimidas de las mayorías populares. No es ese el planteamiento que el régimen de Ortega Murillo tiene. Lo que ha pasado en el proceso del Frente Sandinista en Nicaragua es que la pérdida de las elecciones en los años 90 llevó a reflexionar a los líderes, sobre todo a la pareja de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a reflexionar sobre la cultura religiosa del pueblo de Nicaragua. Y la cultura religiosa del pueblo de Nicaragua está marcada profundamente por una cosmovisión religiosa, o las cosmovisiones religiosas de los pueblos originarios. La mayoría del pueblo de Nicaragua es cristiano o tiene una religiosidad inspirada en la religiosidad popular de la Iglesia Católica y se transmite también en las cosmovisiones de los pueblos originarios. Estas dos realidades forman toda una cultura religiosa mayoritaria en el pueblo de Nicaragua. Este análisis, la pareja Daniel Ortega lo hace y se plantea: si no logramos liderar la cultura religiosa del pueblo de Nicaragua, nunca vamos a ganar las elecciones, nunca vamos a ser legitimados por el pueblo. Tenemos que sintonizar con la cultura religiosa del pueblo para ser legitimados con el voto en las elecciones. Tenemos que sintonizar con el liderazgo de la Iglesia Católica. Y se plantean dos estrategias: acercarse a los líderes de la Iglesia y con planteamientos de apoyo económico, de simpatía con ellos, de cooptar con ellos, manejar el liderazgo, por una parte. Y por otra parte, meterse en todas las manifestaciones de la religiosidad popular. Invita a los líderes del partido sandinista a que participen activamente en las fiestas patronales, que vayan a la misa mayor con los obispos, que vayan a las procesiones y se pongan al lado de los sacerdotes para estar presente en esas grandes manifestaciones populares, o que se metan en las cofradías o las organizaciones de la Iglesia Católica para organizar y programar las grandes fiestas, la fiesta de Santo Domingo, la fiesta de San Jerónimo. Esta estrategia se promovió con el gobierno en la segunda etapa del 2007, que ganó las elecciones Daniel Ortega. Promueven implementar la participación
del partido sandinista en las celebraciones populares. Incluso organizar las kermeses, la fiesta popular, conjunto el Ministerio de Turismo y la Iglesia, y de algún modo liderar las manifestaciones populares. Si no logran liderar, controlar y orientar. Si conocemos un mínimo de la historia humana, no nos sorprenderá que ese liderazgo y orientación fuese derivando paulatinamente hacia prácticas más controladoras y afines a los propios ideales de la pareja de gobernantes. Para hacernos una idea mayor de todo esto, diremos que en febrero de 2023 se alcanzó un hito en la trayectoria represiva. En esa fecha fueron expulsados de Nicaragua un total de 222 prisioneros políticos, los cuales fueron enviados a Washington en avión y a continuación les fue anulada la nacionalidad nicaragüense y sus propiedades fueron requisadas. De hecho, este acontecimiento fue registrado por el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Carlos en la República Checa. En su momento, además de este, encontraron otros muchos actos de represión llevados a cabo entre 2018 y 2023. Más de 250 periodistas han tenido que abandonar el país, en algunos casos también con apropiación de sus bienes. En ese mismo periodo, la Iglesia Católica sufrió 667 ataques a manos del régimen de Ortega Murillo, siendo la confiscación de la UCA, la Universidad Centroamericana, el culmen de dichos ataques, acusando a la Compañía de Jesús de terrorismo. De igual modo que con la Escuela de las Hermanas Josefinas que comentaba antes, la universidad fue renombrada como Universidad Nacional Casimiro Sotelo. El 6 de marzo de 2023, el Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica de la COSEP y otras organizaciones empresariales, anulando las principales cámaras de comercio. Y en el proceso, otra ronda de confiscación de bienes. En mayo del 23, 30 personas acusadas formalmente por traición. El partido opositor Yatama fue nombrado proscrito en octubre de 2023. Los estudiosos de la Universidad Checa incluso tildan de bizarras a algunas de las decisiones gubernamentales, como proclamar una ley que prohibía la entrada al país a turistas con prismáticos o cámaras de vídeo. Pero toda esta estrategia se quebró con la insurrección de la conciencia o las grandes manifestaciones del pueblo en el 2018. Y la Iglesia jugó un papel destacado en abrir las puertas de los templos para acoger cuando había persecución y masacres. Eso despertó un gran liderazgo en algunos obispos y en algunos sacerdotes. Monseñor Silvio Báez, destacando el pensamiento que se promovía en esas grandes manifestaciones, reclamando libertad, defensa de los derechos humanos, defensa del Estado social de derecho y defensa de la democracia. Se dibuja entonces un panorama bastante claro. Un régimen que va consolidando gradualmente políticas propias de los autoritarismos de manual y, por otro lado, un actor social que se va posicionando como una figura antagónica. Un antiguo aliado transformado en oponente. Al final parece que cada dictador recurre a su propio contubernio según las necesidades del momento. Rafael Aragón habla con Vida Nueva de este modo. Defendemos los derechos humanos, defendemos el Estado de Derecho. Si hay que dar pasos para reflexionar sobre el Estado social de Derecho, pero el Estado de Derecho hay que defenderlo. Y defendemos la participación de la sociedad en la organización de la sociedad o la participación democrática. Entonces, esos criterios chocan con los criterios del régimen que quiere imponer a la cultura y al pensamiento mayoritario del pueblo de Nicaragua. ¿Qué respuestas quiere dar doña Rosario a este tema de la persecución religiosa? Primero, apartar a todos los que defendemos ese pensamiento, y después controlar ese pensamiento, asediando, controlando las homilías y proponiendo políticas claras con la Iglesia, que los sacerdotes no se metan en temas
sociales y menos ideológicos y políticos, que prediquen escuetamente el Evangelio sin esa dimensión social y que hablen lo menos posible. 5 minutos en las homilías. Y si pueden presentar las homilías al régimen, que las presenten para darles el visto bueno. Quiere controlar el pensamiento de la Iglesia y también asediar a los que van a la Iglesia. Controlarlos, sacar fotos que van a la iglesia, si son miembros de las organizaciones eclesiásticas, forman parte de las comunidades, todo eso, chequearlo al máximo y tener ficha de cada uno de los que participa en las organizaciones de la iglesia. No dejar manifestaciones masivas. La religiosidad popular del pueblo de Nicaragua se manifiesta en grandes, 20.000 manifestantes en la procesión de Santo Domingo, en Managua, 30.000 el Masaya con San Jerónimo. Eso, si está orientado por un sacerdote y da un mensaje, penetra la conciencia de los devotos. Entonces eso, controlarlo. Si no lo puede controlar, prohibirlo. Y después de este rato conociendo el contexto nicaragüense, profundizando en él, estamos en una mayor disposición de escuchar con nuevos oídos aquello que expresaba el Papa Francisco tras el rezo del Ángelus el pasado 1 de enero del 24. Sigo con profunda preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de su libertad. Expreso a ellos, a sus familias y a toda la Iglesia del país mi cercanía en la oración. Preghiamo per Nicaragua hoy. Esa privación de libertad la escuchábamos quizás desde el extranjero como un mero encarcelamiento. Sin embargo, hoy estamos viendo que va mucho más allá de eso. De hecho, lo que en un vistazo inicial podría haber parecido una simple persecución religiosa, ha ido virando hacia una persecución específica contra la Iglesia Católica. Según el testimonio de Rafael Aragón, el régimen no pretende acabar con la religiosidad popular, sino apropiarse de ella y resignificarla a su favor, tal como decía antes en relación a Monseñor Romero, el santo mártir del Salvador. Como ejemplo, el dominico Rafael Aragón menciona la supresión de las procesiones en torno a la Inmaculada Concepción, al mismo tiempo que el matrimonio Ortega Murillo aparecen en televisión rezando en su casa. El gobierno promueve 45 altares en la avenida central de Nicaragua durante toda la novena de la Purísima, y luego pone 45 portales de Belén, uno por cada institución del Estado, pero prohíbe las procesiones de la Iglesia, porque ella quiere controlar el pensamiento y la ideología que se transmite en esa cosmovisión indígena a través de la religiosidad popular. ¿Qué planteamiento tiene para controlar eso? Que se dé un acuerdo con la Iglesia Católica, un concordato estilo Francisco Franco, donde los obispos y los líderes de la Iglesia sean puestos con el visto bueno del régimen y que prediquen a favor del régimen. Y los líderes religiosos o laicos, los líderes laicos, que no tengan un papel destacado para confrontarse con el régimen. Si no se logra ese concordato, crear una iglesia nacional estilo China. Obispos creados o propuestos por el régimen que no tengan la comunión con Roma y que prediquen a favor del régimen o no prediquen ni a favor ni en contra, nulos en la predicación. Y los sacerdotes también que no tengan ese pensamiento occidental de democracia, Estado social de derecho y derechos humanos. Para doña Rosario sería más importante crear una iglesia nacional estilo Inglaterra y ella ser la primera ministra en la iglesia y la que controla el pensamiento de toda la iglesia. Por eso la persecución religiosa se ha dado mucho más fuerte con la Iglesia Católica. Bueno, pues parece que se nos ha dibujado un cuadro bastante amplio sobre la situación de la Iglesia en Nicaragua. ¿Dirías que es el mismo que tenías al comienzo del episodio o hay algo que te ha expandido la mirada? Vamos a terminar con una última aportación de Rafael Aragón sobre el liderazgo necesario en Nicaragua para revertir la represión y la pérdida de libertades fundamentales.
En la sociedad actual no hay grandes líderes que convoquen a los pueblos a un horizonte de esperanza o de transformaciones sociales. No hay un Mandela, no hay un Luther King, no hay un Mahatma Gandhi que plantee los problemas que vive la sociedad y que dé respuestas desde distintos ángulos, de la no violencia o de planteamientos ideológicos como Mandela o de el respeto a los derechos humanos de la comunidad negra en Estados Unidos. Hay una ausencia de líderes y de filosofía o de planteamientos ideológicos humanistas. Entonces, formar nuevos líderes para dar un nuevo paso en la sociedad nicaragüense es muy importante y el pueblo necesita dar un paso adelante. Entonces, el humanismo cristiano, la doctrina social de la Iglesia, en la línea del Papa Francisco, trabajar con la sociedad civil y desde la sociedad civil articular todo un proyecto de sociedad y que la sociedad civil sea acogida también en las leyes, en la reforma constitucional que se necesita hacer en Nicaragua, es un tema muy importante. Precisamente sobre doctrina social y en la línea del Papa Francisco, esta semana se ha presentado el primer documento publicado por León XIV, la exhortación Dilexit Te, una herencia de su predecesor finalizada y afinada por él. Sin embargo, no es lo único que ha ocurrido en la Iglesia durante los últimos 7 días. La Iglesia en América Latina invitó a un jubileo virtual de los pueblos originarios que tendrá lugar entre el 14 y el 16 de octubre próximos. Su objetivo: compartir experiencias de los pueblos originarios como peregrinos de esperanza. Los responsables de seguridad y protección ciudadana en México están buscando al chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada por su posible participación en el homicidio de este último. Bertoldo Pantaleón llevaba desaparecido desde el 4 de octubre y el día 6 fue localizado su cadáver. Tenía 58 años y era párroco de San Cristóbal, en el estado de Guerrero. Para permanecer al tanto de estas y otras noticias, visita vidanuevadigital.com. Una semana más llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado. Hoy seré breve. Te doy las gracias por quedarte conmigo. Te invito a que lo compartas en las redes sociales y me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast